Crecí en un hogar donde el amor parecía fluir de manera desigual, como un arroyo bloqueado en ciertos tramos pero desbordado en otros. Mi madre, Irene, tenía la habilidad de centrar toda la atención en su hija menor, mi hermana, Tammy. Tammy era la niña dorada, la consentida de mi madre, la que nunca podía equivocarse, incluso cuando claramente lo hacía. Yo, en cambio, era la responsable, la que debía arreglársela sola emocional y, a menudo, también económicamente. No éramos pobres, pero tampoco podíamos decir que tuviéramos una gran holgura económica. Mis padres trabajaban mucho para mantenernos, y siempre estuve agradecida por ello. Pero no importaba cuánto me esforzara por destacar en la escuela o ayudar en casa, los elogios siempre terminaban en el plato de Tammy. Cuando ella se metía en problemas, y créeme que lo hacía con frecuencia, Irene acudía en su rescate como un caballero de brillante armadura para librarla de las consecuencias. Tu hermana tiene tanto potencial, solía decir mamá después de otra de las meteduras de pata de Tammy, como gastar hasta el límite de su tarjeta de crédito o reprobar una materia en la universidad. Solo necesita un poco de ayuda para encontrar su camino. Mientras tanto, si yo me atrevía a quejarme de la falta de apoyo para mis propias metas, me recibía un suspiro de exasperación y la clásica frase que me recordaba lo independiente que era. No era solo cuestión de que me ignoraran, era el favoritismo descarado lo que más dolía. En cada reunión familiar, Tammy acaparaba toda la atención. Presumía su nuevo bolso de diseñador o hablaba de su último novio, quien, por supuesto, siempre parecía el indicado, hasta que dejaba de serlo. Mis logros, como graduarme con honores o conseguir un trabajo en finanzas corporativas, pasaban desapercibidos, como si fueran meras notas al pie de mi vida. No todos pueden tener tu suerte, Verónica, me recordaba mamá a menudo, con un tono casi condescendiente. Siempre has sido tan capaz. Tammy, bueno, ella necesita un poco más de ayuda. Aprendí desde temprano que mi lugar en la dinámica familiar era ser el pilar de estabilidad mientras Tammy tenía la libertad de ser el espíritu libre. Era un papel que ni deseaba ni disfrutaba, pero lo asumí porque no sabía cómo salirme de él. A medida que fui creciendo y construí mi vida, traté de tomar distancia de esa dinámica tóxica. Me mudé a una ciudad a 3 horas de distancia, encontré un trabajo que amaba e incluso logré comprar mi propio condominio, un lugar acogedor y lleno de luz que sentía mío en todos los sentidos. Mi independencia económica se convirtió en mi mejor armadura, y la lucía con orgullo. Tammy, mientras tanto, seguía a la deriva. Se casó con un hombre llamado Rick, tan encantador como irresponsable. Vivían en un constante estado de caos, atrasos en las facturas, compras impulsivas y alguna que otra pelea conyugal en la que mamá intervenía como si fuera una terapeuta experta. Rick está haciendo lo mejor que puede, me dijo mamá una vez, cuando oí con acento agudo preguntar por qué Tammy y su esposo siempre necesitaban ayuda. Debería ser más comprensiva. Quise señalar la hipocresía, cómo esa misma comprensión nunca se me había ofrecido a mí, pero ¿para qué? Con los años, entendí que mi papel como la idea de último momento de la familia no iba a cambiar. Aún así, traté de mantener la paz. Iba a las reuniones en fechas especiales, compraba regalos con esmero e incluso ayudé a pagar parte de la despedida de soltera de Tammy cuando su presupuesto se salió, accidentalmente, de control. Pero, pasara lo que pasara, siempre me quedaba con una sensación de agotamiento, como una esponja exprimida al máximo. Las cosas llegaron a un punto crítico hace aproximadamente un año, durante la cena de Acción de Gracias. Tammy acababa de anunciar que ella y Rick planeaban remodelar su cocina, un gasto absurdo considerando que apenas podían cubrir la hipoteca. Mamá, por supuesto, estaba encantada. «Ay, cariño, qué maravilla», dijo, apretando las manos de Tammy con ilusión. «Una cocina nueva hará una gran diferencia». No pude contenerme. «¿Cómo piensan pagarla?», pregunté, intentando mantener un tono neutral. Tammy me fulminó con la mirada, pero fue mamá quien respondió. «No seas tan negativa, Verónica. Tammy se merece una cocina bonita. Deberías alegrarte por ella». Me mordí la lengua, como hacía a menudo, y reprimí mi frustración. Pero esa noche, mientras conducía de regreso a mi condominio, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Y tenía razón. Todo empezó con una llamada de mamá, su voz temblaba de urgencia. Necesitaba ayuda económica. «Es para la casa», Verónica, insistió, «y no solo para mí. Es para la familia». La palabra, familia, siempre había sido cargada en nuestra casa, un término que parecía significar todo y nada al mismo tiempo. Aún así, en contra de mi buen juicio, acepté reunirme con ella para hablarlo. Poco sabía yo que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre mi forma de ver a mi familia, y a mí misma. Era un martes lluvioso cuando mamá llamó, con la voz temblorosa que no dejaba lugar a dudas sobre la urgencia.
Empezó con saludos y preguntas sobre mi trabajo y cómo me sentía en mi nuevo condominio. Conocía lo suficiente a mi madre para detectar que aquella charla trivial era solo el preámbulo de algo más grande. Verónica, dijo al fin, con un tono más serio, odio molestarte, pero necesito tu ayuda. Apreté el teléfono. ¿Qué clase de ayuda? Es la casa, respondió con un suspiro profundo. Se está viniendo abajo, el techo tiene goteras, la plomería está un desastre y, si no hago unas reparaciones pronto, el costo será aún mayor. Simplemente no tengo los fondos para cubrirlo. Me imaginé su pequeña casa en mal estado, no me costaba creer que necesitara reformas, pero había algo en su tono que me hizo desconfiar. ¿Pediste cotizaciones? Pregunté con cautela. Sí, de un contratista con buena reputación, dijo con rapidez, casi demasiada. En total son unos $10,000. No te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Dudé, había trabajado duro para tener un buen ahorro, pero soltar $10,000 no era algo que se decidiera a la ligera. Aún así, la idea de mi madre tratando de mantener a flote su casa me tocó el corazón. ¿Por qué no sacas un préstamo hipotecario con el valor de la casa? Propuse, buscando algo de tiempo. Verónica, sabes que ya me cuesta mantener la hipoteca, dijo, y su voz se quebró. Por favor, eres la única en la que puedo confiar. La culpa se posó en mi pecho como una losa. Tenía razón, por supuesto. Tammy no podría ayudar. Ella y Rick apenas lograban mantenerse a flote, mucho menos ayudar con algo así. Contra mi mejor juicio, me escuché decir, está bien, te ayudaré, pero quiero todo por escrito, un acuerdo para que me lo pagues de vuelta, aunque te tome varios años. Oh, claro, dijo, y de pronto su voz se iluminó. Gracias, cariño, sabía que podía contar contigo. Una semana después, me reuní con mamá en una cafetería cerca de su casa. Le entregué un cheque de caja por $10,000 y revisé los términos de repago que había redactado. Ella firmó sin vacilar, prometiendo incluso empezar a pagarme en 6 meses. Por un momento, me sentí bien por ayudarla. Tal vez, pensé, esta vez vería en mí algo más que a la responsable. Esa sensación no duró mucho. 2 semanas después, recibí una llamada de mi tía Linda. Conversaba sobre la familia cuando soltó la bomba. ¿Te enteraste de la remodelación de cocina de Tammy? Tu mamá le dio $10,000 para ayudar con los gastos. ¿Puedes creerlo? Dicen que va a quedar de revista. El mundo se me vino encima al oír sus palabras. Espera, alcancé a decir. ¿Dijiste que mamá le dio $10,000 a Tammy? Sí, ¿no es generoso de su parte? Tammy está encantada. Colgué en cuanto pude, sin parecer sospechosa. Mis manos temblaban mientras miraba el teléfono, mi mente iba a 1000 por hora. Llamé a mamá de inmediato. ¿Qué está pasando, mamá? Le exigí. ¿Por qué tía Linda dice que le diste $10,000 a Tammy para su cocina? La voz de mamá titubeó. Bueno, no es así, Verónica. Tammy lo necesitaba más, su cocina se está cayendo a pedazos, y tiene una familia que mantener. Tú no lo entiendes. Me mentiste, la interrumpí, notando cómo me temblaba la voz de rabia. Ese dinero era para tu casa, no para el capricho de la cocina de Tammy. Es todo para la familia, insistió, como si esa frase lo justificara todo. Tú no tienes hijos, no sabes lo difícil que es para Tammy. Ella se merece un poco de ayuda. No podía creer lo que escuchaba. ¿Y qué hay de mí, mamá? ¿No merezco la verdad? ¿No merezco que no me mientan y no me usen? Estás exagerando, dijo con desprecio. Tarde o temprano recuperarás tu dinero. Tarde o temprano. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Todos los años de ser pasada por alto, todos los sacrificios que había hecho para mantener la paz en la familia, todo explotó en ese momento. Considera esto la última vez que hago algo por ti, dije con frialdad, y colgué. El dolor era asfixiante, pero algo más empezó a surgir en mí, rabia. Por primera vez en mi vida, no iba a dejar que pasaran por encima de mí. En los días posteriores a mi descubrimiento, me consumió una mezcla de ira y traición. Revivía la conversación con mi madre una y otra vez, y cada vez crecía más mi resentimiento. Había confiado en ella, creído en sus lágrimas y súplicas, solo para que se burlara de mí priorizando otra vez a Tammy. La injusticia de la situación me ardía en el pecho como ácido. Al principio traté de dejarlo pasar. Me dije que no valía la pena estresarme, que debía concentrarme en mi vida, mi trabajo y mis metas. Pero cada vez que pensaba en lo mucho que había trabajado para ahorrar esos $10,000 y en lo fácilmente que mamá se los había entregado a Tammy, me hervía la sangre. No era solo el dinero, era el principio. Eran los años de ser la segunda opción, la responsable que nunca pedía nada y recibía aún menos. Unos días después, me llamó Tammy. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad pudo más. Hola, Verónica, comenzó, con una voz falsamente dulce y a la vez presuntuosa.
Solo quería agradecerte por ayudar a mamá. Gracias a eso, pudo darme el dinero para empezar a remodelar la cocina. Deberías ver los planos, va a quedar increíble. Apreté tanto el teléfono que los nudillos se me pusieron blancos. Tammy, ¿te das cuenta de que ese dinero no era de mamá para regalar? Yo se lo presté para su casa, no para tu cocina. Se hizo un silencio antes de que contestara, cambiando a un tono defensivo. Bueno, mamá dijo que era su decisión. Además, tú puedes permitírtelo. No tienes hijos ni familia de la que preocuparte. Esto nos ayuda muchísimo. Sus palabras me cayeron como una bofetada. Sentí cómo mi rostro se calentaba al desbordarse mi enojo. Eres increíble, espeté. Te han consentido toda la vida y ahora crees que tienes derecho a todo. Ese dinero no era un regalo, era un préstamo a mamá, y espero que se me devuelva. Tammy soltó una carcajada sarcástica. Estás siendo ridícula. No es que te estés muriendo de hambre sin ese dinero. Tienes que dejar de ser tan egoísta. Colgué, con las manos temblorosas de rabia. ¿Egoísta? La palabra retumbaba en mi mente, agudizando más mi enojo. Durante años había hecho todo por ellas, ¿y ahora la egoísta era yo? La siguiente reunión familiar llegó antes de lo previsto, una cena de domingo en casa de mi madre. Dudé en ir, pero en el fondo quería enfrentar la situación cara a cara. Si pretendían pintarme como la villana, al menos que lo hicieran en mi presencia. Cuando llegué, Tammy ya estaba presumiendo las muestras y diseños para su nueva cocina. Mamá la miraba con orgullo, asintiendo mientras Tammy describía sus planes de derribar paredes e instalar electrodomésticos de alta gama. Me quedé en la entrada, observando aquella escena con una mezcla de repulsión e incredulidad. «Verónica», exclamó mamá al verme, «ven a ver lo que Tammy hará con la cocina. ¿No es maravilloso?». Fingí una sonrisa tensa y entré a la habitación. «Creo que he visto suficiente», dije con frialdad. El ambiente se congeló. Tammy cruzó los brazos con expresión de fastidio y suficiencia. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó. «Significa», contesté, con la voz firme a pesar de que ardía por dentro, «que sé perfectamente de dónde salió el dinero. Y no me parece bien». Mamá intervino rápido, conciliadora. «Verónica, no es el momento de sacar este tema. Estamos aquí para pasar un rato familiar agradable». «Qué curioso», respondí con sarcasmo, «porque parece que las únicas que disfrutan algo aquí son ustedes dos». Se generó una tensión casi palpable. Tammy puso los ojos en blanco. Otra vez con lo mismo. Verónica la mártir, siempre haciendo todo sobre ella. Supera esto de una vez. Bastó eso, me quedé sin contención. ¿Crees que se trata de mí?, repliqué. Se trata de respeto, Tammy. De algo que ni tú ni mamá parecen tener hacia mí. Ese dinero era un préstamo, no un regalo, y espero que se me devuelva. Si tanto te importa tu cocina, tú y Rick deberían haber hecho un mejor presupuesto en vez de contar con que mamá los salvara usando mi dinero. Mamá se llevó las manos a la boca, y el rostro de Tammy se puso rojo de furia. ¿Cómo te atreves?, escupió. ¿Te crees mejor que nosotros solo porque tienes un buen trabajo y un condominio fancy? Das pena, Verónica. Vas a morir sola en ese apartamento estéril mientras nosotros estamos aquí, formando una familia de verdad. Sentí sus palabras como un golpe en el estómago, pero me negué a dejar que viera cuánto dolían. Si tener una familia de verdad significa mentir, manipular y tomar lo que no es tuyo, pueden quedarse con ella, dije, con la voz afilada como un cuchillo. Pero te lo advierto, me van a devolver ese dinero, de un modo u otro. Me fui antes de que sirvieran el postre, con el corazón acelerado por la furia y la adrenalina. Conduciendo de regreso a casa, empecé a pensar en cómo convertir mi enojo en acción. No iba a dejarlo salirse con la suya. Al día siguiente, saqué el acuerdo que mamá había firmado cuando le di el préstamo. Llamé a mi abogada y le conté la situación, preguntando por mis opciones. Es bastante sencillo, dijo. Tienes un contrato firmado. Si se niega a pagar, puedes emprender acciones legales. Estás en todo tu derecho. La idea de demandar a mi propia madre me incomodaba, pero no veía otra opción. Ella y Tammy se habían aprovechado de mí por última vez. No era solo por el dinero, era por alzar mi voz y negarme a seguir siendo su tapete. Durante las siguientes semanas, preparé mi caso. Reuní correos electrónicos, mensajes de texto y registros bancarios, documentando todo. También contacté a otros miembros de la familia, aclarando con cuidado lo que había sucedido. Pronto, la versión que mamá y Tammy contaban sobre mi supuesta, egoísta, empezó a desmoronarse. Tammy, por supuesto, intentó hacerse la víctima, diciendo que yo le estaba arruinando la vida al exigir que devolvieran el dinero. Pero a mí ya no me importaba. Por primera vez, no pensaba ceder. El proceso legal fue lento, pero me sentí con más poder a cada paso. Por primera vez en años, me estaba priorizando a mí misma. Y se sentía bien. El día de la audiencia llegó antes de lo que pensé,
aunque sentía que me había estado preparando para ese momento toda la vida. Me puse un traje elegante y sencillo, recogí mi pelo en una cola de caballo y llevé una carpeta llena de pruebas, el acuerdo firmado, los mensajes de texto y toda la documentación necesaria. Había pasado semanas repasando los detalles con mi abogada, asegurándome de que no quedara ningún cabo suelto. Al entrar al juzgado, vi a mamá y Tammy sentadas en una banca. Mamá se veía nerviosa, aferrada a su bolso con ambas manos, mientras Tammy estaba recostada con los brazos cruzados y una expresión de soberbia en el rostro. Verónica, comenzó mamá, intentando sonar cariñosa. ¿De verdad es necesario llegar a esto? Somos familia, podemos arreglarlo. Me detuve frente a ellas, mirándolas con una calma que no terminaba de sentir. Podríamos haberlo hecho, mamá, si hubieras tomado esto en serio desde el principio. Pero no lo hiciste, así que sí, esto es necesario. Tammy soltó un bufido, rodando los ojos. Increíble, llevas a tu propia madre a la corte por unos cuantos dólares. Das pena. No contesté, no hacía falta, la verdad hablaría por sí sola. En la sala, el proceso avanzó rápido. Mi abogada presentó nuestro caso con método, mostró el acuerdo firmado, los movimientos bancarios y los mensajes que probaban la intención del préstamo. La jueza, una mujer de mirada penetrante y carácter firme, asentía mientras revisaba cada prueba. Después llegó el turno de Tammy. Subió al estrado adoptando el tono de alguien que ha sido injustamente atacado. Señoría, comenzó, con voz agraviada, esto es un asunto familiar. No entiendo por qué Verónica tuvo que exagerarlo todo. Ella nunca se ha llevado bien con la familia. Este préstamo era para ayudarnos, y ahora lo usa para atacarnos. Mi abogada se puso de pie para el interrogatorio. Señorita Tammy, comenzó con calma, ¿sabe usted que el acuerdo fue firmado por su madre con la clara intención de que los fondos fueran para reparar su casa, y no para uso personal suyo? Tammy se removió en la silla. Pues sí, pero mi mamá decidió que se usara mejor para mi cocina. Dijo que era su dinero y podía decidir. ¿Su dinero?, insistió mi abogada. Está diciendo que el monto prestado, que provenía de los ahorros de mi clienta, pasó a ser de su madre para utilizarlo como quisiera. El rostro de Tammy se tiñó de rojo. Bueno, técnicamente sí, ella fue la que pidió el préstamo. La jueza levantó la mano, cortándola. Suficiente, dijo con firmeza. La evidencia es clara, el préstamo se hizo con términos específicos, y esos términos fueron violados. Cuando llamaron a mamá a testificar, su voz temblaba. Solo quería ayudar a Tammy, dijo, retorciendo las manos. Ella lo ha pasado muy mal, y pensé que Verónica lo entendería. La expresión de la jueza se mantuvo neutra. Señora Lawrence, ¿reconoce que firmó un acuerdo por el cual se comprometía a devolver el préstamo en los términos establecidos? Sí, susurró, apenas audible. ¿Y reconoce que utilizó el dinero para fines distintos a los estipulados en el acuerdo? Mamá dudó, mirando a Tammy, cuyo rostro estaba rojo de ira. Sí, admitió al fin. La jueza suspiró, con un tono firme pero no falto de compasión. Señora Lawrence, las dinámicas familiares suelen ser complicadas, pero en este caso el acuerdo es legalmente vinculante. La parte demandante tiene derecho a recuperar su préstamo. Cuando se leyó el fallo, que exigía el reembolso total más los costos judiciales, Tammy abrió la boca con incredulidad. Esto es un chiste, musitó, lo bastante alto para que la jueza la mirara con severidad. Al salir de la sala, Tammy se fue casi corriendo, furiosa y murmurando algo sobre lo injusto de la situación. Mamá se quedó atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Verónica, me llamó, con la voz quebrada. Por favor, hablemos. Me giré hacia ella, sintiendo una mezcla de lástima y cansancio. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, mamá. Estoy cansada de ser siempre la que sacrifica. Ahora es momento de que tú y Tammy se las arreglen solas. Su rostro se contrajo, y por un instante pensé que se disculparía, pero las palabras no salieron. Solo asintió con la cabeza y se fue. Los días siguientes pasaron rápido. El impacto familiar fue inmediato. Todos se enteraron pronto del caso. Mamá y Tammy trataron de presentarse como víctimas, pero el contrato y el fallo judicial hablaban por sí solos. Supe por un primo que Tammy tuvo que posponer indefinidamente la remodelación de su cocina. Sin la ayuda de mamá, ella y Rick se quedaron solos frente a su precaria realidad financiera. Mamá, por su parte, comenzó a hacerme pequeños pagos, tal como ordenó la corte. No era mucho, pero al menos estaba cumpliendo. Y por primera vez, no la dejé ni a ella ni a Tammy pisotearme. Sentí una especie de cierre. Ya no era la que dejaba que la usaran como tapete. Me había defendido, había exigido respeto y no me dejé manipular por culpas ni chantajes. No era el final que hubiese deseado, no hubo reconciliación ni disculpas sinceras, pero era justo lo que necesitaba.
En los meses que siguieron al fallo, mi vida entró en un nuevo ritmo, uno que no giraba en torno a sostener la paz familiar. Al principio, me preparé para más drama, llamadas furiosas, mensajes culpabilizadores o visitas sorpresa, pero nunca llegaron. Tammy y mamá se replegaron, lamiéndose las heridas, y por primera vez yo no sentí la necesidad de buscarlas. Al comienzo, dudé de mí misma. ¿Habré exagerado? ¿Fui demasiado dura? Pero cada vez que esas dudas brotaban, recordaba los años de abandono, mentiras y manipulación. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de recuperar mi dignidad. Mamá comenzó a enviarme pequeños pagos mensuales, aunque estaba claro que no lo hacía con agrado. Los cheques venían sin notas ni llamadas, lo cual me parecía perfecto. Los depositaba sin pensarlo, usando ese dinero para volver a construir mi cuenta de ahorros. Era una pequeña victoria silenciosa, saber que cada pago representaba un paso para restaurar lo que se me había quitado injustamente. Me concentré en mi trabajo, me involucré en proyectos y hasta recibí un ascenso. Mi jefa, al notar mi renovado enfoque, me comentó: «Te noto más ligera estos días, Verónica. Lo que sea que estés haciendo, sigue así». Tenía razón, sin la constante carga del drama familiar, me sentía más libre que nunca. Empecé a decir que sí a cosas que antes me perdía. Escapadas de fin de semana con amigos, un curso de cocina que había querido tomar desde hacía meses, incluso un viaje en solitario a un hotel de playa. Mi círculo social se convirtió en mi familia elegida, gente que celebraba mis logros y me apoyaba sin condiciones. Con el tiempo, dejé de sentir la punzada de ser incomprendida por mi propia madre y hermana. En su lugar, me enfoqué en quienes de verdad me apreciaban. Entonces, un día recibí un mensaje de Tammy. Era breve y conciso: «Hola, ¿podemos hablar?». Me quedé mirando la pantalla, asaltada por un torbellino de emociones. Por un momento, pensé en ignorarla, pero la curiosidad me ganó. Cuando nos encontramos a tomar un café, Tammy parecía distinta, menos arreglada, más insegura. Ya no estaba esa actitud engreída de siempre. No dejaba de jugar con su taza, evitando mi mirada. «La regué», admitió al fin, con voz apenas audible. «Me aproveché de ti, y no fue justo. Lo siento». Sus palabras pesaban en el aire más de lo que imaginé. Parte de mí quería salir corriendo para protegerme de otra desilusión, pero otra parte, la que había deseado reconocimiento durante años, me hizo quedarme. «Agradezco la disculpa», respondí con cautela. «Pero no borra lo que pasó». «Lo sé», dijo rápido. «Solo, quería decirlo. Sé que no he sido una buena hermana». Su honestidad me tomó por sorpresa, pero no bajé la guardia. «Tammy, necesito poner límites. No puedo seguir poniéndome en posiciones donde me siento usada o menospreciada. Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser en igualdad de condiciones». Asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo, haré las cosas mejor». Nos despedimos en buenos términos, pero sin ilusiones exageradas. Su disculpa era un paso, pero la confianza se gana con el tiempo. En cuanto a mamá, nuestra relación siguió siendo distante. Ella continuó con los pagos, pero la calidez de una relación madre-hija parecía inalcanzable. Era triste, pero ya no me obsesionaba. Durante demasiado tiempo había perseguido su aprobación sin resultado. Decidí seguir enfocada en la vida que estaba construyendo. Cada día se sentía como una pequeña victoria, una prueba de que era capaz, fuerte y merecedora de felicidad por mis propios méritos. Mirando hacia atrás, comprendí que hacerme valer no fue solo por los $10,000. Fue por reescribir mi historia, por romper con una dinámica de sacrificio y autosabotaje. Por primera vez, dejé de ser solo la hija confiable o la hermana olvidada. Ahora era Verónica, fuerte, independiente y finalmente en paz. Años más tarde, en una fresca tarde de otoño, me encontré en mi cocina, con el aroma del café recién hecho mezclándose con el de unos cones caseros. La luz del sol entraba a raudales por un gran ventanal, tiñendo las paredes de tonos cálidos. Era un hogar que había comprado por mi cuenta, un símbolo tangible de la vida que había construido. Mi teléfono vibró con un mensaje de una amiga, recordándome la cena que teníamos planeada para esa noche. Mientras respondía con una sonrisa, apareció la notificación de un pequeño depósito de mamá. Ya casi terminaba de saldar la deuda. Era increíble pensar en todo lo que había sucedido desde aquel día lluvioso en que mamá me pidió el préstamo. Cerré el teléfono y me volví hacia una foto enmarcada sobre la encimera. Yo, riendo con mis amigos durante una excursión de senderismo, con la alegría irradiando en mi rostro. No era solo una imagen, era un recordatorio de que había elegido mi propia felicidad, y había sido la mejor decisión de mi vida.